Desde hace un tiempo, concretamente desde el momento en que comenzó esta pandemia, estamos asistiendo a un esfuerzo enorme de científicos, de profesionales de la salud, para tratar de generar mecanismos que ayuden a los pacientes enfermos con COVID-19. Y este es el caso de un protocolo de investigación que se está llevando adelante en hospitales públicos de nuestro país por parte de la Cámara Argentina de Medicina Hiperbárica e Investigación, tratando de ver si justamente estas cámaras pueden evitar que algunos pacientes lleguen a utilizar o a necesitar el respirador artificial. Por eso estoy justamente en comunicación con la presidenta de este organismo, la doctora Mariana Caneloto. Mariana, ¿cómo va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, por favor, un placer para mí. Bueno, antes que nada, consultarte para comentarle a la gente que por ahí no sabe qué es una cámara hiperbárica y cómo se utiliza. Bien, la cámara hiperbárica es un dispositivo médico, es como una cabina donde ingresa el paciente, se cierra por completo y el paciente respira oxígeno al 100% con una mascarita y el ambiente de la cámara se aumenta la presión atmosférica en la cual respira ese oxígeno. Es decir, para entenderlo bien, nosotros acá en el aire ambiente respiramos oxígeno, el 21%, que es el que está en la atmósfera, a una atmósfera. Cuando yo someto al paciente a la cámara hiperbárica, al aumentar el oxígeno y aumentar la presión, hago que ese oxígeno se meta con mayor facilidad a todas las células y a los tejidos, independientemente del glóbulo rojo. Y de esta manera llega mejor a abastecer todo el organismo. Eso entonces significa que tenemos, digamos, a través de la sangre más cantidad de oxígeno fluyendo por el cuerpo, por decirlo de alguna manera. A través de la sangre y a través de los tejidos. Nosotros habitualmente cuando respiramos el oxígeno entra al glóbulo rojo, ¿sí? Y por el glóbulo rojo, por nuestras arterias, se distribuye a todo nuestro cuerpo. Cuando uno se mete en la cámara hiperbárica, además de tener el glóbulo rojo más cargado de oxígeno, tenemos mayor oxígeno en el plasma y en las células. Se mete a la célula con más facilidad y mucha más cantidad. Nosotros le llamamos hiperoxia. Gran aumento de oxígeno a todas las células y los tejidos. Bien, ¿y cómo podría ayudar a un paciente con COVID-19? Digo, ¿hay un déficit de oxígeno en ese paciente que la cámara podría darle y de esta manera evitar el respirador? Claro, ¿qué ocurre con los pacientes que empiezan a tener lo que nosotros llamamos hipoxemia? ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a saturar menos oxígeno, ¿sí? Claro. Que les baja la cantidad de oxígeno en la sangre porque el pulmón, la célula del pulmón que se llama alvéolo, está llena de exudado, de inflamación, de contaminación de células del virus, y eso genera dificultad para que el oxígeno pase del pulmón a la circulación. Entonces pasa menos, baja esa cantidad de oxígeno en sangre y los pacientes empiezan a sufrir déficit de oxígeno. Y todos los tejidos restantes, el corazón, el riñón, el resto de todo nuestro organismo empieza a sufrir esa falta de oxígeno. Y eso lleva a que si no se compensa con una mascarita de oxígeno, el paciente tenga que entrar en un respirador porque se complica realmente toda la oxigenación del organismo y lleva a lo que se llama falla multiorgánica. La cámara hiperbárica, al llevar mejor ese oxígeno, como yo les acabo de explicar, aumenta ese pasaje de oxígeno a los tejidos. Y en algunos trabajos ya publicados y en algunos casos que estamos viendo nosotros acá cuando empezamos el protocolo, esa hipoxemia, esa falta de oxígeno se revierte pronto. En general son una sesión diaria durante 5 días y los pacientes mejoran su saturación de oxígeno. Bien, o sea que esto ayudaría a mejorar el estado general de salud del paciente y evitar deterioro a lo mejor de otros órganos. Sí, y eso sí, desde ya, y a su vez el pasaje de oxígeno a la sangre. O sea, facilitaría esa oxigenación de los tejidos porque pasan mejor el oxígeno a la sangre. Eso que yo te conté, que el alvéolo está lleno de exudado o de secreciones y el oxígeno no puede pasar bien, con la cámara hiperbárica aumenta ese pasaje. Entonces esta falta de oxígeno empieza a revertirse. Los pacientes mejoran su saturación y eso, por supuesto, mejora todo el estado general, mejora la inflamación, o sea, reduce la inflamación y los pacientes empiezan a recuperarse. Y libera camas. Libera camas más rápido, evitamos el respirador, que no solo es un problema del respirador
por la cantidad de respiradores necesarios o disponibles, sino también porque ingresar un respirador indica un alto índice de mortalidad, claro, porque hay un montón de riesgos cuando uno ingresa un respirador. No solamente es la eficacia o la no eficacia, la complicación que también genera que un paciente llegue a ese estado de falta de oxígeno a sus tejidos, de necesidad de entrar en el respirador. Bien, Mariana, y vos señalabas de pruebas anteriores respecto a lo que han demostrado. Quería preguntarte esto, los antecedentes en el mundo. Sé que se ha experimentado en China y en Estados Unidos y es la primera experiencia que se lleva adelante aquí en Argentina. Sí, así es. En China hay un trabajo publicado de 5 o 6 casos con muy buenos resultados y hay muchos trabajos científicos desarrollándose en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, también hay en Francia y en otros lugares de Europa. Y nosotros acá estamos haciendo un protocolo, el único multicéntrico, porque incluye 3 hospitales, el Hospital Muñiz, el San Pedro, en donde estamos trabajando con cámara hiperbárica en los 3 lugares. Y por ahora, ¿qué se puede decir respecto a los resultados? ¿Son inmediatos? ¿Hay que evaluar durante cierta cantidad de días? ¿Qué han podido obtener como conclusión hasta el momento? Bueno, hasta ahora los primeros pacientes que se han metido, que todavía son pocos, ya se han recuperado. De hecho, eran 3 pacientes que estaban en terapia intensiva con baja saturación y ya fueron dados de alta de terapia intensiva y pasaron a sala con mejorías en su estado general y próximos a terminar la etapa de cuarentena que queda de aislamiento y ser dados de alta, así que eso es una muy buena respuesta. Todavía son poquitos casos porque recién estamos empezando. Espero que nos hagamos una nueva entrevista en 20 días y te pueda contar de mucha más cantidad de casos de pacientes, pero hasta ahora los resultados son muy buenos. Después terminaremos el trabajo y presentaremos obviamente todo el análisis estadístico y demás, donde también estamos estudiando cómo mejora la inflamación, cómo regula todas las funciones celulares, pero en un principio la primera respuesta es muy buena. ¿Y en qué momento de la enfermedad debe hacerse este tratamiento? Mira, en un principio nosotros lo estamos dando para estos pacientes que son los pacientes moderados a severos, que son los pacientes que empiezan a tener esta falta de oxígeno. Bien. Por eso se hace en los hospitales y no se hace en los centros donde hay medicina hiperbárica, sí en los centros de internación, ¿sí? Donde el paciente está internado y empieza a tener esa complicación de falta de oxígeno. En ese momento, cuando baja su saturación de oxígeno por debajo de lo normal, es donde nosotros consideramos que tiene que ingresar para frenar todo el proceso inflamatorio y frenar la falta de oxígeno a los tejidos y poder evitar que necesite el respirador. Doctora Mariana Caneloto, muchísimas gracias por este tiempo, felicitaciones por el trabajo que están llevando adelante y esperemos pronto tener buenos resultados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día.